La función izquierda en Excel forma parte de las funciones de texto de la herramienta y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados, empezando a contar desde la parte izquierda de la cadena de texto. Es decir, que si en una determinada celda se tiene una palabra escrita y en otra celda se quiere mostrar 3 letras o caracteres de dicha palabra, entonces la función izquierda va a permitir mostrar las 3 primeras letras comenzando desde el lado izquierdo de la palabra. La sintaxis de la función es igual, el nombre de la función izquierda, entre paréntesis los argumentos, texto, punto y coma, número de caracteres. La función izquierda en Excel tiene solamente 2 argumentos. El primero, que es el texto, es obligatorio y es un texto o la referencia a una celda que contiene el texto del cual se obtendrán los caracteres de la izquierda, del cual queremos extraer los caracteres. El siguiente argumento es el número de caracteres, que es opcional, es la cantidad de caracteres que serán extraídos de la cadena de texto, teniendo en consideración que se empieza a contar desde la izquierda. El número de caracteres debe ser mayor o igual a 0. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, izquierda devolverá todo el texto. Si se omite el número de caracteres, se calculará como 1. Si se omite el segundo argumento, la función izquierda asumirá que solamente deseamos el primer carácter de la izquierda de la cadena de texto. Ahora aplicaremos la función en un ejemplo. En la siguiente hoja tenemos un listado de cursos. Los códigos del curso tienen 7 caracteres. Necesitamos extraer solo los 3 primeros caracteres y mediante la función izquierda lo realizaremos. En la celda H4 escribimos la función. Empezamos ingresando el signo igual, seguido del nombre de la función, que es izquierda. A medida que vamos escribiendo, nos va a aparecer una etiqueta en la parte inferior con los nombres de las funciones relacionadas. En este caso aparece solamente una. Hacemos doble clic sobre ella y luego nos va a aparecer la sintaxis completa de la función. Después del paréntesis nos indica que debemos ingresar el primer argumento, que es el texto. En este ejemplo es el texto del código de curso. Por eso hacemos clic a la celda A4 que contiene el texto. A continuación escribimos punto y coma para separar los argumentos. Y el siguiente argumento, que es el segundo, es el número de caracteres a extraer. Como deseamos extraer los 3 primeros caracteres, escribimos el número 3. Luego cerramos el paréntesis. Recuerda que si no utilizamos el segundo argumento de la función izquierda, devolverá solamente el primer carácter de la cadena. Estamos pidiendo a la función izquierda que nos devuelva los 3 primeros caracteres de la izquierda de la cadena de texto, ubicada en la celda A4. Para terminar, simplemente presionamos la tecla Enter. Y el resultado es el siguiente. Como podemos visualizar, nos aparecen los 3 primeros caracteres del código curso. Para la función izquierda, la primera letra de la cadena de texto es el carácter de la primera posición, de manera que en nuestro ejemplo, el tercer carácter es el número 1. Es por eso que obtenemos B01 como resultado de la fórmula anterior. Para completar los otros datos, simplemente con el controlador de relleno, jalando hacia abajo, podemos copiar la fórmula a las otras celdas y de esta forma podremos obtener los 3 primeros caracteres de cada una de ellas, como podemos visualizar. Podemos dejar el listado tal cual para recordar de dónde vinieron los códigos de los 7 caracteres, o podemos directamente copiar los resultados de la columna H y pegarlos a la columna A como valores, como también hemos explicado en lecciones anteriores. En este caso lo voy a dejar tal como está. Frecuentemente veremos la función izquierda siendo utilizada con otras funciones de Excel, tratando de encontrar o comparar cadenas de texto. Por esta razón, debemos tener siempre presente la utilidad de esta función para poder hacer uso de ella eficientemente. Ahora veremos otra función que es la función derecha. Esta función nos devuelve la última letra o carácter de una cadena de texto.
También podemos indicar a la función derecha que nos devuelva un número específico de caracteres del final de la cadena de texto. Su uso es idéntico al de la función izquierda. La función derecha se encuentra dentro del grupo de funciones de texto. La sintaxis es la siguiente: igual, derecha, entre paréntesis los argumentos, texto, punto y coma, número de caracteres. La función izquierda admite dos argumentos, pero solamente uno de ellos es obligatorio, que es el texto. Este es el texto que contiene la palabra original, es la cadena de texto que contiene los caracteres que deseamos extraer. El siguiente argumento es el número de caracteres. Es un argumento opcional y especifica el número de caracteres que deseamos extraer con la función derecha. El número de caracteres debe ser mayor o igual que 0. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, la función derecha devolverá todo el texto. Si se omite el número de caracteres, se calculará como 1. Ahora veremos un ejemplo usando la función derecha, para dejar claro su funcionamiento. En la siguiente hoja tenemos que la columna A nos muestra el número de producto. Y podemos visualizar que está conformado cada número de producto por 7 caracteres. Se necesita extraer solo los 4 últimos caracteres del número de producto. Y para realizarlo utilizaremos la función derecha. En la celda J3 escribiremos la función. Empezaremos ingresando el signo igual, seguido del nombre de la función, que es derecha. Podemos visualizar que aparece en la etiqueta inferior el nombre de la función. Hacemos doble clic para poder visualizar toda la sintaxis completa. Después del paréntesis nos indica que viene el primer argumento, que es el texto. Que es el texto con el cual vamos a trabajar y vamos a extraer de él el número de caracteres. En este caso, el texto con el cual vamos a trabajar en este ejemplo es el número de producto. En este caso, hacemos clic a la celda A3. O también, si deseamos, podemos escribir el nombre de la celda. Luego, punto y coma para separar los argumentos. El siguiente argumento es el número de caracteres. Debemos indicar cuántos caracteres deseamos extraer. Según la indicación, se solicita que debemos extraer los 4 últimos caracteres. Entonces, escribiremos el número 4. Cerramos paréntesis y finalmente presionamos Enter para obtener el resultado. Como visualizamos, Excel nos devuelve los 4 últimos caracteres de la celda A3. Igual que en el ejemplo anterior, para completar los otros datos podemos realizarlo con el controlador de relleno. Jalamos hacia abajo para copiar la fórmula a las otras celdas. Y ahora ya obtenemos los números de productos, los 4 últimos números de los productos de cada uno de ellos. Podemos dejar el listado tal cual para recordar de dónde vinieron los códigos de los 7 caracteres, o podemos directamente copiar los resultados de la columna J y pegarlos a la columna A como valores si deseamos. De esta forma nosotros podemos utilizar la función izquierda y derecha en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.